Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de TV UAC y auditorio de Radio Universidad que siguen esta transmisión de Tetras, su programa que se presenta todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, aquí transmitiendo desde el Centro de Medios de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad 192-1200, repito, 192-1200, extensión 37120. Celular directo en cabina, el 442-192-1293, 192-1293, y nuestro celular para WhatsApp es el 442-249-8788. Este programa se transmite por el 89.5 de FM y por el canal digital 24.1. Se transmite también por internet en tv.uac.mx y en radio.uac.mx. Agradecemos también sus comunicaciones a nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC, y el programa se retransmite, para los que no lo pudieron ver en vivo, a las 5 de la tarde los sábados. También agradecemos a la gente que ve este tipo de transmisiones o estas transmisiones en el espacio de YouTube de TV UAC. Bueno, pues hoy, miércoles 7 de junio de 2023, platicando con mi compañera Rosalba Pichardo, pues decidimos que el tema de hoy pues era ineludible, al que le vamos a destinar todo el programa, y que son los resultados electorales de la pasada jornada electoral del domingo 4 de junio en 2 estados de la República. 2 de los 32. Sin embargo, como todo proceso electoral, pues llama la atención, es importante hacer un análisis postelectoral, televisoras, radios, analistas, todo mundo hace un balance, todo mundo da una perspectiva de qué fue lo que se vivió en esta jornada electoral. Lógicamente, por el peso que tienen los estados de la República, pues la mayor parte del tiempo lo vamos a destinar pues al estado que concentró en realidad pues la mayor parte, si no es que casi todo el tiempo de el espacio de discusión, pues por una sencilla razón. No es que un estado de la República sea menos que otro, pero el peso político, económico, poblacional del Estado de México, pues sí hace que la mayor parte nos concentremos en lo que pasó en el Estado de México. Datos esenciales para comprender que no se trata de elecciones del mismo peso. Estado de México cuenta con 17 millones de habitantes, Coahuila con 3. Es decir, el peso poblacional del primer estado es prácticamente 6 veces el segundo. Presupuesto anual del Estado de México, 360,000 millones de pesos. Imagínense, Querétaro se acerca a los 50,000 millones. Aquí estamos hablando, Rosalba, de 7 veces más el presupuesto del Estado de México. Y si lo comparamos con Coahuila, pues son 64,000 millones. 6 veces más en términos presupuestales. Última comparación, el PIB del Estado de México es casi el 10% del PIB nacional, el 9.1%, mientras que de Coahuila es el 3.7%. Es decir, hay una asimetría total entre estos estados
que además hay que señalarlo, Rosalba, y con esto cierro esta introducción, pues el Estado de México, pues de ahí salió Enrique Peña Nieto. Ahí es la sede del famosísimo grupo Atlacomulco, con un tremendo poder desde Carlos Jan González, Emilio Choaifet, Alfredo del Mazo, el actual gobernador, es del grupo del Estado de México. Su papá también, que fue aspirante a la candidatura presidencial, que se la peleó a la interna del PRI a Carlos Salinas de Gortari. Su abuelo, poderosísimo, el grupo Atlacomulco, no nada más en el Estado de México, sino a nivel nacional. Y bueno, pues el triunfo de la maestra Delfina, como preveían todas las encuestas serias, todas, salvo debe ser alguna perdida por ahí que no consideramos serias, todas le daban el triunfo a la maestra Delfina. Yo recuerdo encuestas en el que daban 20 puntos de ventaja, pero que eran todas. Y bueno, yo siempre he señalado que una encuesta nos dice algo. 2 encuestas nos dicen más. 10 encuestas nos dicen mucho más. Y si esas encuestas van a lo largo del tiempo, pues en ese sentido tendríamos que, incluso yo siempre hago un análisis de cuáles son las casas encuestadoras serias, con términos de lo más cercano a los resultados electorales, que nadie los puede prever. Pero, pues mira, tengo aquí a la vista alrededor de 20 encuestas, 20, de las cuales, pues, casi 15 le daban el triunfo de más de 50 puntos a la maestra Delfina. Por ahí había algunas perdidas. Consulta Mitofsky es la que menos resultados le daba, 44%. Pero bueno, ¿por qué toqué las encuestas? Porque se veía venir, porque no es una sorpresa, porque la maestra Delfina había ganado ya las elecciones en 2017 en el Estado de México, pero hubo fraude electoral por parte del PRI, justamente para imponer a Alfredo del Mazo. Y yo diría que más que para imponer a Alfredo del Mazo era para que no llegara Morena en esa gubernatura. Te recordarás, Rosalba, ahora sí cierro, fue en 2017, fue el año previo a la elección presidencial. Así es. Y para el PRI era estratégico, si quieres hasta simbólico, el no perder el Estado de México, justamente un año antes de la elección presidencial. Pero el destino los alcanzó. No fue en 2017, pero sí fue ahora, en 2023. Pues mira, Ángel, son muchas dimensiones que podríamos analizar de este cambio, de este triunfo del pueblo del Estado de México frente a estas elecciones. Sí, ya se veía venir, las estadísticas, las encuestas, lo dices tú, 20 encuestadoras, todas coincidían, porcentajes más, porcentajes menos, pero había una preferencia por la maestra Delfina. Es decir, también por el partido que la abanderaba, por Morena. Acabas de mencionar algunos datos que me gustaría retomar para después hacer una intervención en términos de la discursiva del PAN, del PRI y del PRD. Mira, mencionas que el presupuesto del Estado de México son 360,000 millones de pesos. Pero hay una investigación de una periodista, Teresa Montaño, que acaba de salir, que nos revela que por lo menos el 90% de ese presupuesto no llega a la población, que ese presupuesto se utiliza mediante empresas fachada para ser desviado, y esto nos demuestra del por qué, y nos da una respuesta del por qué 9 millones
de pobres en el Estado de México, en la actualidad, más 5 millones casi en condiciones también de pobreza. Si son 18 millones de habitantes los del Estado de México, entonces quiere decir que la mayor parte de la población del Estado de México vive en pobreza, ¿sí? Entonces, independientemente de que después retome un poco más la investigación de Teresa Montaño, me gustaría retomar el por qué el discurso de los dirigentes de los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, están perdidos en la realidad objetiva. ¿Y por qué están perdidos en la...? Es un poco una visión psicológica, para dejarlo un poco claro, pero voy a ir dando las dimensiones de este análisis. Están perdidos porque a ellos, en términos de los conceptos, llaman a la derrota, le llaman éxito. Primer punto, a la derrota le llaman éxito. Sus representaciones sociales del triunfo de la maestra Delfina no coinciden con los del principio de realidad en términos numéricos. Lo acabas de decir bien claro, Ángel. Los números no mienten, ahí están los números. Y de ahí, los fenómenos reales y el cómo los analiza el PRI, el PAN y el PRD, pues están muy distantes de esa realidad objetiva. Por lo tanto, ¿en qué se basan? Simplemente se basan en su discursiva de conocimiento verbal. Con el discurso, con un lenguaje falseado, utilizando y falseando conceptos, nos quieren distraer de ese principio de la realidad objetiva, ¿sí? Y sus ideas, en su mentalidad subjetiva, sus ideas son producto de un simple deseo, que en términos reales no es tan simple, porque ¿qué estaban ya defendiendo en el Estado de México? Pues lo acabamos de decir hace un rato, 90% de un presupuesto del más grande de los estados del país se va a los bolsillos de políticos y empresarios que están perdiendo dinero. Por eso para ellos las elecciones perdidas por el PRI, en especial de un grupo hegemónico históricamente, 1949, 42, y el cómo se constituye el grupo Atlacomulco, bueno, pues desde ahí nos queda bien claro el gran interés, si su Dios es el dinero, el gran interés de ganar las elecciones es simplemente por las grandes ganancias monetarias, financieras y el poder que les da el tener un estado cerca de la capital del país en donde se deciden, ¿sí?, la historia de este país. Pues fíjate, al interior del Estado de México, bueno, una cosa de lo que tú señalas, son dos aspectos que yo también quería tratar, pero como todo el programa lo vamos a destinar, nos va a dar tiempo. Tendremos tiempo, claro. Porque una es, a mí sí me llamó la atención, más a reserva de que lo volvamos a tocar, la actitud de la oposición. O sea, ¿cuál fue la actitud de la oposición frente a estos resultados? Luego lo quiero tocar. Pero por otro lado, lo que tú señalas al último, se señalaba como una gran contradicción. Yo lo vi desde los debates. Había memes que incluso decían, Alejandra de Moral del PRI propone resolver los problemas que el PRI no ha resuelto en 100 años. Porque hay que tomar en cuenta que en Coahuila lo lograron, Rosalba? En Coahuila el PRI va para 100 años de gobierno. Lógicamente, como señalabas tú, bueno, pues hay un poco de divergencias si nos vamos hasta atrás, si el PRI se considera PNR o no, si el PRI, cuando nace ya como PRI. Pero 100 años.
En el Estado de México no lo lograron porque si hubiera ganado Alejandra del Moral, justamente con eso habrían cumplido 100 años. Los datos que tú señalas que son contundentes reflejan un Estado que ha sido gobernado por un partido único durante 100 años y estos problemas que tú señalas, donde sí han perdido la oportunidad estratégica de estar cerca de la capital, la pobreza, la corrupción, el escándalo de Alejandra del Moral con estos 5,000 millones de pesos desviados, muy probablemente para su campaña política, para la gubernatura, y no se entiende. O sea, a ver, ¿cómo vas a resolver los problemas que tu propio partido ha generado? Recordarás que incluso la campaña de Alejandra del Moral prácticamente no hacía referencia ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD. Yo creo que esa fue la estrategia de querer ocultar a sabiendas de que no les convenía. Y mira, fíjate los datos, porque aquí hay muchos perdedores, Rosalba, que a lo mejor explican esta primera negación tipo Marco Cortés, de que casi salieron a decir que fue empate. Yo aquí veo grandes perdedores. En primera, el PRD. Pierde su registro en Coahuila, pierde su registro en el Estado de México. Es un partido que en coalición con lo que antes era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano y el PT, gana las elecciones presidenciales en 2006 con aquel escandaloso fraude de Felipe Calderón cometido por el PAN y avalado por el PRI. O sea, un partido que ganó la presidencia de la República y hoy en día pierde el registro, ya no tiene registro en 21 estados de la República, es un partido marginal, ni en el Estado de México ni en Coahuila logró el 3%. Pero, Rosalba, también el PAN. Sí. El PAN, que había querido pelearle al PRI durante varios sexenios la gubernatura del Estado de México, se quedó con un triste 11% de votos. 11%. Bueno, imagínate el Partido Verde, estoy ahorita checando aquí los datos del PREP oficiales, el Verde, partido marginal de la coalición Juntos Haremos Historia, 10% de votos en el Estado de México contra 11.2 del PAN. Es decir, el Verde del tamaño del PAN. Sí, ha crecido un poco el Verde, pero más bien se ha achicado el PAN para un partido que había peleado la gubernatura. Bueno, y el PT un 7%. Entonces, yo creo que a lo mejor parte de la negación de los priistas, parte de esta narrativa de los perdedores, porque creo que es el único caso en el mundo en el que perdedores salen a festejar su derrota estrepitosa. ¿Por qué digo estrepitosa? Van otros números que son esenciales. El Estado de México cuenta con 45 distritos federales electorales. Querétaro somos chiquitos, vamos a 6, teníamos 5. Bueno, el Estado de México es el estado del país que más distritos electorales tiene. 45, más que Ciudad de México, que tiene como 40. Bueno, pues Morena ganó 36 de 45. Eso es una goliza, porque 9 por 5 son 45. Quiere decir que el 80% de los distritos electorales los ganó Morena. Que contradice, te recordarás aquel famoso video de la actual gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, que fue a Toluca a decir que le iban a romper el hocico a Morena. Y creo que estaba en estado un poco inconveniente la señora, pero ¿cómo le vas a romper el hocico si perdiste en el 80% de los distritos electorales juntos? Porque además, Rosalba, eso es juntos. PAN, PRI, partidos que han detentado la presidencia de la República juntos, más la minucia del PRD. Y la otra, fíjate, los municipios. El Estado de México cuenta con 125 municipios. Nosotros contamos apenas con 18. Eso da la idea a la gente de Querétaro de la magnitud y del peso del Estado de México. Bueno, Morena
ganó 95. Arrasaron. Una vez más, 4 por 3, 120. El PRI, PAN, PRI, PRD se quedaron con 30. Es decir, Morena gana en el 80% de los municipios. No hubo elecciones ni de diputaciones federales, ni diputaciones locales, ni presidencias municipales. Solo fue gubernatura. Sí. Pero con estos datos, Morena ganaría el 80% de las presidencias municipales. Y ya para terminar, último dato que nos da una idea de la magnitud de la derrota y que la conoce Marco Cortés y Alito Moreno, que no se hagan. Mira, son las secciones electorales. El Estado de México cuenta con 6,575 secciones electorales. Morena ganó en 4,700 y el PAN, PRI y PRD apenas en 1,700. Bueno, ¿qué quiero decir? Los números son tan aplastantes en la derrota del PRI en el Estado de México, así como son aplastantes en contra de Morena, PT y Verde en Coahuila, sí, hay que decirlo, son aplastantes, no queda margen de... pero en el Estado de México, con este peso político, quiere decir que fue una derrota, ahora sí que es como si les hubiera pasado una planadora, que además vencen al aparato electoral más entrenado, más equipado, con más experiencia de todo el país, en el caso del PRI. Morena derrota a esa maquinaria que además controlaban el gobierno del Estado, controlan muchas presidencias municipales. Los conocemos tú y yo, Rosalba, porque estuvimos en el Estado de México en el proceso electoral de 2017 y nos tocó observar cómo presidencias municipales, policías municipales, policías estatales, en ese tiempo incluso la Policía Federal, porque el gobierno federal estaba a cargo de Enrique Peña Nieto, que había sido gobernador del Estado de México, burócratas, todos movidos en la jornada electoral para imponer a Alfredo del Mazo. Yo sostengo, no sé cuál sea tu visión, Rosalba, que sí el PRI hizo fraude en esta elección, igual que en 2017, porque esa es prácticamente ya su única forma de ganar elecciones, pero que no les alcanzó. No les alcanzó. Hay un salto cualitativo que a mí sí yo aferré el dato, que es cuando Morena anuncia una semana previa a las elecciones que tenía cubiertos el 100% de las casillas. ¿Por qué es relevante? Tú y yo hemos estado de representantes de casilla, representantes generales, como ciudadanos hemos ido a votar, hemos analizado aquí en Tetras, te recordarás, varios procesos electorales y sabemos que la gran posibilidad del fraude es cuando tú no tienes actas que contrasten los datos del PREP. Entonces, te pueden cambiar los datos. Yo todavía tengo mi banco de imágenes de las famosas fotografías de las sábanas de la elección de 2006, comparadas contra los datos del PREP, donde venía una enorme manipulación de datos para quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador y pasárselos a Felipe Calderón. Y quedó documentado. Pero ¿cuál es el problema, Rosalba? Que la fotografía de una sábana no es un documento legal, como sí lo es el acta. Entonces, cuando yo vi eso, dije, ahora sí se le va a poner duro al PRI, porque si tú tienes cubiertos el 100% de representantes en casilla, vas a tener un acta. Y si vas a tener un acta, el resultado del acta de esa sección electoral tiene que coincidir con lo que marca el PREP. Yo creo que los resultados fueron tan aplastantes que ya, creo que el único intento, no sé si lo viste, en un momento sale Alejandra del Moral con la dirigencia del PRI a expresar su triunfo, pero además sin datos. Sin datos. Mientras cuando sale, ya habían salido los resultados de las casas encuestadoras. Que a ver, hay que hacer la diferencia. Son las encuestas de salida, ya no son las previas, no, eran las encuestas de salida. Todas le daban el triunfo a la maestra Delfina, todas son todas. Y sale Alejandra del Moral, sin ningún dato,
de ninguna casa encuestadora a decir que ya había ganado. Y el único dato que dio fue que habían cubierto el 100% de casillas. Uno dice, ¿bu? Sí. Para un partido con 100 años en el poder, que presente como un gran logro haber cubierto el 100% de las casillas, pues a mí me pareció bastante ridículo. Y bueno, pues como dicen los chavos hoy, 3 doritos después, se tuvo que desdecir. Pero sí, yo creo que yo quiero dar algunos elementos en la segunda mitad, porque este fenómeno que tú planteaste es bien interesante. O sea, yo veo una oposición que tomó divididos en dos. La negación total, que puede ser también ficticia, ¿eh? Puede ser y querer imponer una narrativa. Yo no creo que Marco Cortés o Alito Moreno estén tan brutos como para pensar que realmente ganaron, sino que más bien quieren construir una narrativa hacia su propio electorado de que se puede ganar en las elecciones de 2024. Pero también, y eso muy relevante, los que estaban muy molestos y que sí entendieron el calibre de la derrota. Por ejemplo, hasta la misma Denise Dresser, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, López Dóriga, Javier Lozano, que fue secretario de Trabajo con Felipe Calderón, Broso. Ellos sí entendieron el calibre de la derrota. Estaban en principio de realidad. Ándale, ¿Sí? ándale. Sí. Entonces, pues antes de irnos al corte, ¿qué otra cosa te llamó la atención, Rosalba? Mira, es muy importante retomar el hecho del surgimiento del movimiento de Morena. En estos momentos se podría decir que estaría gobernando a partir de septiembre 23 estados de la República. En la historia de los partidos a nivel mundial, que yo recuerde, no hay un partido donde de manera tan exponencial pudiéramos estar hablando de triunfos en menos de una década. Son muchos triunfos en menos de una década. La reflexión va en el marco de plantearse a los dirigentes del propio movimiento, es decir, al interior. ¿Qué está pasando? Se creó como un partido, movimiento simplemente electorero o también de formación política. Porque ¿qué implica la polis? Pues la polis implica al pueblo, la polis implica a la comunidad, la polis implica estar informando y formando a esa comunidad. Entonces, es importante retomar estos datos en términos exponenciales y también a la luz de los grandes avances científico-tecnológicos y también en el marco de la geopolítica mundial, porque si bien México es un caso emblemático y único a nivel mundial también, porque hay que decirlo, en términos del cómo se está llevando esta política pública, en términos del cuestionamiento y de tratar de eliminar la corrupción que es inherente al modelo de la economía capitalista, tendríamos que estar revisando al interior del movimiento Morena. ¿Por qué? Porque este movimiento vertiginoso podría caerse en un sexenio más. Y no podemos dejar caer un movimiento que está beneficiando a la población. Es decir, en donde los ingresos y la riqueza nacional, estamos claros, muchos decimos, debe ir a la población y no nada más a 2 o 3 empresarios nacionales o extranjeros. Ok, pues creo que nos tenemos que ir al corte de la media hora. Regresamos, estamos platicando aquí sobre los resultados del proceso electoral del 4 de junio. Nos vemos después del corte. Bueno, pues le agradecemos a Martín Carrasco que nos escribe desde La Negreta. Me da risa su comentario, dice, calderónicamente, perder es perder, haiga sido como haiga sido para los ladrones prianistas.
Y nos escribe también en la Colonia Centro el señor Luis Sánchez, a quien le mandamos un saludo porque nos escribe todas las semanas. Y pregunta, dice, oiga, ¿qué en Querétaro no está pasando lo mismo con el PAN? ¿Y por qué los opositores ante el gobierno no hacen nada? Justamente con eso, fíjate, cayó como anillo al dedo este comentario, porque tú tocaste otro tema relevante en la primera mitad, que son este ascenso vertiginoso de Morena, que no nada más en una década, Rosalba, fue en 5 años. Porque hasta antes de 2018, Morena no gobernaba ningún estado de la República. Ninguno. Antes de 2018. Estamos apenas en 2023. Bueno, tengo aquí datos del INEGI de 2020 que retoma el periódico El Economista justamente en este contexto y que son muy interesantes porque una de las cosas en las que tú mides el poder territorial de un partido es cuánta población gobiernas. No es lo mismo en Estados Unidos que tú ganes las elecciones en Washington, aunque sea la capital del país, a que las ganes en Nueva York o en Los Ángeles por el peso poblacional que tienen. Claro. Esto es evidente. Y una de las partes que se mide en todo el mundo en análisis postelectoral es quién gana Madrid, quién gana Barcelona, quién gana París, quién gana Berlín, etcétera. Bueno, ¿qué nos dicen estos datos del INEGI de este avance vertiginoso de Morena, que es a costa, lógicamente, de los que hoy son opositores? Bueno, pues ni más ni menos que en 2023 Morena va a gobernar ya con el Estado de México al 68% de la población en México. 68% van a estar bajo gobiernos de Morena. Son ni más ni menos que 86 millones de personas de los aproximadamente 130 millones que somos. En solo 5 años, prácticamente Morena va a gobernar el 70% de la población a partir de septiembre de 2023, porque el peso del Estado de México, por ahí comenzó el programa, pues son 18 millones de habitantes. O sea, fíjate, tenía antes de esta elección, Morena gobernaba a 50 millones, hoy 68 millones. Ahora, ¿dónde viene lo interesante, Rosalba? Que es interesantísimo esto. El segundo partido en México que más población gobierna es Movimiento Ciudadano. Ya no es el PAN ni es el PRI. En segundo lugar es Movimiento Ciudadano, que gobierna a más de 14 millones de personas por los 2 estados donde gobierna, que son Jalisco y Nuevo León. Bueno, en tercer lugar cae el PAN, el gran perdedor también en estas elecciones, porque no ganó nada en Coahuila y no ganó nada en el Estado de México, y que ya únicamente gobierna en 5 estados de la República, pero ojo, la población de Nuevo León y Jalisco juntas superan a la población gobernada en el PAN, y no por poco, por más de 4 millones. Es decir, el PAN cae de manera estrepitosa con sus estados que son Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, a menos de 11 millones. Tercer lugar el PAN, Rosalba. Es gobierno en 5 estados, sí, pero como población, tercer lugar. Y el gran partido hegemónico, la dictadura perfecta, la dictablanda, el partido casi único que gobernó décadas en México, el PRI, sale hasta el 4.º lugar. El perder el Estado de México le significó al PRI perder ese segundo lugar, porque ellos antes del 4 de junio gobernaban sobre 22 millones de personas, arriba del MC. Hoy caen de manera estrepitosa al 4.º lugar, porque el PRI es gobierno únicamente ya en Durango y en Coahuila. Nada más, hasta el 4.º lugar. Y luego ya el 5.º lugar, pues viene el Partido Verde, porque el Partido Verde, bueno, pues con San Luis Potosí gobierna sobre
poquito menos de 3 millones de personas. O sea, el PRI ya es del tamaño del Verde, ¿no? En términos poblacionales, digamos que no hay mucha diferencia. Entonces, esto me retoma un poco, y ahorita profundizamos, Rosalba, de lo que tocaste en la primera mitad. Yo casi, muy esquemáticamente, no me gusta porque esto no es binario, pero muy esquemáticamente, yo podría ver a los de la oposición, los podría dividir ahorita en 2 grandes bandos. Uno, los que tú dijiste, pues asumen la realidad ahora sí, de que les rompieron el hocico. Como dijo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la estoy citando literalmente, les rompieron el hocico. Y otra, los que impulsaban el fraude, la operación de Estado, comenzando por la misma Alejandra del Moral, en aquella reunión en la que quedó grabada, donde desnudó totalmente la operación del PRI. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Y ahí te van 3 ejemplos literales, uno de los cuales no puedo decir en televisión por las groserías que dice, ¿no? Pero mira, 3 personajes clave centrales de esta coalición que querían fraude, porque le reclaman a Alfredo del Mazo. Sí. Una es Alito Moreno, ¿sí?, que le echa la culpa a Alfredo del Mazo, el presidente del PRI, pero curioso, quiero leer este pequeño tuit de Paloma Sánchez, aquella diputada priista que en la reforma eléctrica salió a decir, cuando le preguntan, ¿qué no le preocupa el voto de la gente, usted? Claro. Yo soy pluri y muy a gustito. Bueno, pues esta diputada federal priista dice, esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él. Pregunta seria, ¿qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo? Fíjate nada más lo que dice esta diputada federal del PRI. Ahora, ahí te va Silvano Aureoles, el financiador de Latinus, junto con Roberto Madrazo, exgobernador de Michoacán. Fíjate su talento democrático de este señor, porque así gobernó Michoacán, ¿eh? Le ponen un tuit, Alfredo del Mazo, traicionaste toda la historia del Estado de México, del priismo y de tu familia. Un perredista reclamándole a un priista que traicionó la historia del priismo y de su familia. Punto. Pesaron más las cuentas en Andorra que todo el legado político. Aquí Silvano Aureoles acusa de corrupto a Alfredo del Mazo, y si sabe que tiene cuentas en Andorra, pues debería de dar los datos, ¿no? Y luego dice, ojalá también recibas una embajada. Bueno, y el más pesado es el exsecretario de Trabajo de Felipe Calderón, y me da mucha risa, Rosalba, porque quizás todavía se la pasas a Alito o a la diputada Paloma Sánchez, porque son priistas. Pero ya que un perredista le reclame de esta manera, que también lo hizo Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, de Javier Lozano, mira, yo no la creía. Cuando no creo, me voy a la fuente original. Yo también uso Twitter y me fui a checar si efectivamente Javier Lozano había escrito este Twitter. Y resulta ser que sí, porque Alfredo del Mazo escribe en un Twitter, ya después de las elecciones, hoy los mexiquenses, en un ejercicio de participación democrática en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro Estado durante los próximos 6 años. Reconocemos a la maestra Delfina, etcétera, etcétera. Bueno, respuesta de Javier Lozano. Le mienta a la madre. Sí. A tu madre. Cobarde. Así traerás la conciencia y la chequera. Un panista. O sea, un panista en el que su partido se achicó al 7%, que además sabemos que ha sido un porro, fue un porro en el gobierno de Felipe Calderón. Como secretario del Trabajo fue el verdugo del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero así se expresa, mentándole la madre al actual gobernador. ¿Por qué? Porque ellos querían una elección de Estado, como la de Coahuila.
Sí. Una elección de Estado donde el gobernador se metiera a manipular el voto popular, aunque se generaran conflictos postelectorales, porque también la gente no se iba a dejar, pidiéndole, o sea, fíjate nada más, esto trasluce, tú como psicóloga, a mí me muestra muy claramente que este tipo de personajes en realidad están molestos con el gobernador porque querían fraude electoral. No son demócratas, no saben perder. O sea, uno dice, a ver, ¿Morena operó de Estado? No. Luego todavía hay gente que dice, felicitamos al INE, ven que el INE sirve. Pues el INE no intervino, fueron elecciones estatales. Quienes manejaron las dos elecciones estatales fueron los institutos electorales locales del Estado de México y Tamaulipas. Bueno, esa me llamó la atención porque los desnuda tal cual son, porque Silvano Aureolas es un exgobernador, Javier Lozano es un exsecretario de Estado, Alito Moreno es un exgobernador, el gobernador de Campeche. Quiere decir que esta gente, ejerciendo el poder, tenían en mente claramente que se puede y se debe hacer fraude electoral para ganar una elección. Y luego la diputada esta Pluri, ¿no?, que se le hace fácil achacarle ahí. Yo creo, cierro, Alfredo del Mazo, pues, a ver, ni modo que ahorita en España, que la izquierda acaba de perder, por ejemplo, Barcelona, le achaquen a Ana Colau, presidenta municipal de Barcelona, ay, perdimos tú porque no hiciste fraude y porque tú eres una traidora y quién sabe qué, porque no manipulaste el voto. Oye, perdiste y ya. El PSOE acaba de perder una serie de, el análogo de las gubernaturas, porque son las regiones en España, pero yo no vi a ningún español salir a decir, Pedro Sánchez, eres un traidor, así traerás la conciencia, traicionaste. Ya me imagino a opositores reclamándole, ¿no? Pedro Sánchez, traicionaste toda la historia del PSOE, de tu familia. O sea, la verdad Vox, que da risa y los exhibe como lo que yo creo que son. Lo que son. Delincuentes electorales. Bueno, pues es que querían repetir la historia, Ángel. Como ellos no la revisan, como ellos no... La derecha nunca ha revisado la historia, no la retoma, le molesta. Entonces, bueno, para ellos es digo, lo cotidiano, lo normal. Para ellos era lo normal nuevamente hacer un fraude en el Estado de México. Pero efectivamente creo que aquí la postura de Alfredo del Mazo pues fue muy útil para evitar precisamente el fraude, porque el Instituto Electoral del Estado de México dependía prácticamente de él. Históricamente los institutos han dependido de los gobernadores de cada estado. Históricamente en este país, así es la historia de nuestro país. Entonces, tenemos que reconocerla para no repetirla. O sea, los institutos se supone que también deben de ser autónomos, como tanto discute la derecha en términos de que el INE debe ser autónomo. Pero nuevamente regreso al inicio del análisis, cuando abrimos en mi primera intervención. Para ellos es importante el discurso, más no los actos, más no los hechos en términos de la conducta explícita, ¿sí? Entonces nos quieren engañar con su narrativa de el mentir, repetirlo muchas veces, pues no la vamos a creer. Pero eso en México ya no les está funcionando, porque incluso, fíjate, Ángel, en el Estado de México la cantidad de dinero que se gastó en medios desinformativos no les fue útil. No les fue útil porque la gente no respondió al discurso de esta narrativa, nuevamente, del PRIAN, que es una narrativa histórica que no han modificado, ¿Por qué? Porque no tienen liderazgos reales. Su liderazgo, y a eso voy, y ya entro un poco al análisis de los partidos. Mira, en México en realidad ya no hay partido, ya no hay liderazgos de partidos. El PRI, el PAN,
al menos de la oposición, lo aclaro, el PRI, el PAN y el PRD tienen a un líder único al cual están obedeciendo, que no es político nato, es un empresario, Claudio X González, Claudio Xicoténcatl González. Se impuso a través de la idea y de la práctica empresarial para precisamente contrarrestar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento morenista, por supuesto, que es el partido que llevó al poder a López Obrador. Entonces, si quisiéramos hablar de un líder, pues no tienen líder. Los partidos PRI, PAN y PRD no tienen líder porque no hablan ellos. Habla Marco Cortés, pero a través del acuerdo que tuvieron con Claudio Xicoténcatl. Habla Alito, pero a través del acuerdo que tuvieron con Claudio Xicoténcatl. Y habla Zambrano, a él ni lo llaman acuerdos, ya francamente, sí, ahí ya ni lo menciono, ¿no? Entonces, se suman a la idea y al deseo de los señores del poder y del dinero y de las armas en México, y también de las transnacionales, porque aquí, Ángel, hay que enfatizar el hecho de que la derecha en México está recibiendo subsidio de Washington y de la Embajada norteamericana para financiar este intento golpista, técnico como sea, pero que no lo podemos permitir y que además se deben modificar las leyes en este país. La Constitución se debe modificar para no permitir este tipo de financiamientos, porque lejos de apoyar a la población vulnerable, le están utilizando para actos golpistas en estados nacionales en donde realmente un gobierno llega por el voto de la población. Entonces, estos factores de la derecha, estos vicios, mejor dicho, de la derecha, tenemos que erradicarlos. Tenemos que erradicarlos y sobre todo, y ahorita en principio, pues denunciarlos, que la población se dé cuenta de cuáles son las intenciones del titiritero, es decir, quién maneja a los supuestos líderes del PRI, PAN y PRD. Se avisora, Ángel, la caída de estos partidos, surgirán nuevos partidos, sí, qué bueno, en México se requiere una oposición ilustrada, preparada y con capacidad de dirigencia en donde no permitan la intromisión del dinero de empresarios, porque ahí hay conflicto de intereses. No sé tú cómo lo veas, pero desde mi punto de vista, pues, de hecho eso ha sido el grupo Atlacomulco, porque desde que nace con el señor Isidro Fabela, gobernador del Estado de México, pues ahí se empieza a conjugar la política con el poder económico y desde ahí los vicios a nivel nacional del PRI. Y que lograron colocar a uno de los suyos en la presidencia de la República. Bueno, pero acuérdate que en 1940 una tal vidente les hizo una predicción en términos de que tendrían el Estado de México 6 gobernadores y un presidente de la República. Se la creyeron tanto que hicieron todo, vendían de todo y compraban conciencias y de todo para lograr los objetivos de esa tal vidente desde 1940. Pero entonces, siempre lo peleó el grupo Atlacomulco, digamos, siempre tuvo cartas fuertes para buscar tener la candidatura para la presidencia de la República por parte del PRI como partido hegemónico, pero sí el control prácticamente total del Estado de México por ese grupo Atlacomulco, muy fuerte y cercanos aquí a Querétaro. Exacto. Es una zona rica, te recordarás, ahí está Pastejé, Alejo Peralta, productor de alimentos, maíz, Pues
2 zonas industriales principales del país, ¿no? Exacto. Ahí, pero también, Ángel, mucha corrupción. 8 Sí. cárteles, los 8 cárteles más fuertes del país. Ándale. Ahí están, repartidos en norte, sur, centro del estado. No va a ser fácil la gobernatura de Delfina, va a tener que ir depurando todos estos vicios. Muchas cosas las van a seguir, van a seguir estas conductas priistas muy fuertes. Y pues, Oye, si quieres cerrar, Ángel. Sí, pues ya para cerrar, el señor Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, en su rueda de prensa, hablando de un empate, cuando sí. antes de las elecciones Morena no gobernaba ninguno de los 2 estados y ahora va a gobernar el más fuerte, y entonces el PRI pierde un estado, porque esa es la realidad, y Morena gana 1, y le llaman a eso empate. Empate hubiera sido que Morena hubiera perdido una gubernatura y habría ganado una. Eso sí es empate. Pero bueno, allá se lo comerán. Se nos acabó el programa. Los saluda Ángel Valderas Puga. Los esperamos el próximo miércoles con Gonzalo Guajardo, Sergio Becerril, en una emisión más de Tetras, como todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana en TV UAC y en Radio UAC. Saludos cordiales. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.